Desarrollo, mantengan teléfonos celulares apagados o en silencio, como así también dispositivos electrónicos con alarma. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a través de su Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios, tiene el agrado de darles la bienvenida al lanzamiento de la primera edición del libro Rediseño de Procesos, Innovación orientada a la estrategia de las organizaciones, realizado por el académico Juan Bravo Carrasco. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en este evento de lanzamiento, el señor Germán Arrate Pinto, director del Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Saludamos cordialmente al autor del libro, señor Juan Bravo Carrasco, director académico del Diplomado en Gestión de Procesos, y quienes lo acompañarán en el panel. El señor Carlos Montesino Croce, gerente de gestión de procesos de Banco Estado, y el señor Gerardo Llopi, gerente de procesos de SAESA. En primer término, para abrir esta ceremonia, dirigirá a ustedes algunas palabras de apertura el señor Germán Arrate Pinto, director del Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios del Departamento de Administración de nuestra facultad. Hola, muy buenas tardes. Señor Juan Bravo, director académico del Diplomado de Gestión de Procesos del Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad de Chile. Señor Gerardo Llopi, gerente de procesos de empresa SAESA. Señor Carlos Montesino, gerente de gestión de procesos de Banco Estado, estimados asistentes. Es un agrado para mí darle la bienvenida a este lanzamiento del libro de rediseño de procesos, ya que durante mi gestión a cargo de la dirección del Centro de Desarrollo Gerencial, he podido conocer la dedicación y trabajo del profesor Juan Bravo en el ámbito de la gestión de procesos, quien traspasa día a día estos conocimientos a sus alumnos de diplomado. Nosotros, como un negocio perteneciente al Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, siempre hemos apoyado este tipo de iniciativas, las que queremos seguir promocionando a lo largo del tiempo, puesto que son un aporte a nuestra comunidad, tanto de alumnos como de exalumnos. En esta oportunidad, el libro del profesor Bravo pone un especial foco en la innovación orientada a la estrategia de las organizaciones, donde pretende traspasar su experiencia a través de casos reales, que son de gran utilidad para nuestros exalumnos que ya tuvieron clases con el profesor y que también lo será para el futuro, para los futuros alumnos que hoy nos acompañan. En este nuevo material, el profesor Bravo orienta su trabajo en realizar un gran cambio a un proceso, donde surge la necesidad de que estos cambios estén muy bien alineados con la estrategia de la empresa y sobre todo con fuerte base de un método que incorpore las mejores prácticas y responda a estándares que proporciona el medio. Quiero aprovechar esta instancia para agradecer al profesor Juan Bravo por su aporte académico a nuestros alumnos y decirle que estaremos siempre enfocados al desarrollo profesional de todos ellos, así como también de traspasarles experiencias reales, como lo mencionaba recién, con casos de empresas nacionales, tanto grandes como pequeñas, de manera que cada persona pueda integrar el conocimiento y hacer la transferencia necesaria a la organización en las cuales ustedes están insertos. Finalmente, también quiero agradecer la presencia de todos los asistentes y espero que disfruten de la presentación de este libro, Rediseño de Procesos, del profesor Juan Bravo. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Germán Arrate por sus palabras. Quisiera invitar a que ocupen un lugar en la testera al profesor Juan Bravo Carrasco, igualmente al señor Carlos Montesino y al señor Gerardo Llopi para dar inicio a nuestra presentación. Prosigue esta jornada con la presentación del libro Rediseño de Procesos, Innovación orientada a la estrategia de las organizaciones. La primera ponencia estará a cargo del señor Carlos Montesino Croce, gerente de gestión de procesos de Banco Estado.
¿Ahí sí? Muy buenas tardes. Primero que nada, más que nada, por supuesto, agradecer la invitación, especialmente de un compañero a esta altura de aprendizaje que es Juan, en un camino que hemos compartido experiencia desde lo metodológico a la experiencial y de experiencial a metodológico, que se va traduciendo en documentos como el que hoy día se está lanzando, ¿no es cierto?, así como otros previos que hablan de la gestión de procesos en particular. Este siendo un capítulo relevante de lo que es el campo de la gestión de procesos, en la reingeniería o el rediseño, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la motivación en general de una institución como Banco Estado de estar acá presente? Es porque estas son capacidades que nosotros queremos desarrollar como bancos, por supuesto, para cumplir con nuestros objetivos estratégicos, pero más que nada como para ser una punta de lanza de aprendizaje en Chile, en este país. O sea, nosotros el aprendizaje en general lo compartimos con esa ambición de hacer que efectivamente Chile sea un mejor país. Y en eso, efectivamente, Juan nos ha ayudado, porque a partir de esos aprendizajes que se van transfiriendo metodológicamente hacia la experiencia, nosotros hemos compartido estos mismos aprendizajes en otras instituciones, tanto gubernamentales como privadas. Es decir, lo que queremos es ir capitalizando el valor que nosotros hemos encontrado en la gestión de procesos y hoy día en particular en lo que es el rediseño de procesos. Eso como punto de partida. Después me quería referir un poco a los principales conceptos que tiene el libro de rediseño de procesos, donde efectivamente habla de la experiencia en Banco Estado de por ejemplo, ¿no?, un proyecto transformacional que ocurrió en el banco en el año 2002, que fue el desarrollo del Centro de Procesos Nacional. De hecho, a partir de la implementación de ese proyecto es donde el banco es la imagen y el producto que ustedes ven en un banco muy parecido desde el punto de vista operacional a lo que es un banco privado, es decir, con oficinas con un foco netamente comercial y con áreas, ¿cierto?, de back office que efectivamente dan soporte al cumplimiento de las metas de negocio, conociendo y sabiendo que el negocio de Banco Estado efectivamente no es el de una banca privada como conocemos, de maximizar las utilidades. No es nuestro objetivo. De hecho, como meta de rentabilidad, nosotros es tener la rentabilidad promedio de la banca, no es la máxima rentabilidad. Y de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, es decir, de qué manera nuestro rol social lo llevamos y lo implementamos y lo desarrollamos para que efectivamente Chile sea un mejor país, y estas herramientas nos han permitido lograr eso. De hecho, el principal foco cuando partimos con la gestión de procesos fue mejorar la calidad. Y la calidad apuntando porque hasta antes de descubrir, llamémoslo así, ¿no?, en la metodología de gestión de procesos y el rediseño de procesos como herramientas para ir mejorando de una forma más drástica los cambios en los procesos, en paralelo a lo que es el mejoramiento continuo, que son cambios permanentes pero más pequeños, ¿no es cierto?, tenían que ver con una deuda que teníamos con el país, que es la calidad de los propios procesos que el banco ponía a disposición del banco. No sabíamos de esa oportunidad, efectivamente, que lo que era un proceso de partida. Entonces, de hecho, en el ejercicio, cuando se hizo la centralización de procesos a nivel nacional, se tuvieron que hacer ejercicios de gestión de procesos, pero específicos para poder desarrollar ese proyecto en particular, ¿no?, que definir el responsable de la acción, quién van a ser los sponsors que van a avalar, y no solo avalar, sino que al final financiar una iniciativa de este tamaño. Y eso requería ciertas metodologías de diseño y de rediseño. Sin embargo, en esa época no teníamos nosotros instalada la cultura de la gestión por proceso. Por lo tanto, eso lo hace más complejo. Es decir, hoy día, cuando ya tenemos, a partir del 2009, este ejercicio que cuenta Juan aquí ocurrió en el 2002, y en el 2009 empezamos a instalar las prácticas de gestión de procesos. Hoy día ya está instalada como cultura, está conectada con la estrategia del banco, la selección de aquellos procesos que requieren foco en las variables que hemos elegido para gestionar procesos, calidad, riesgo operacional y eficiencia, se conectan con la estrategia. Pero hoy día un proyecto de rediseño de procesos claramente es, y a futuro va a ser, mucho más factible a partir de la instalación de la gestión de procesos como una herramienta clave en la función del banco. No sé si me explico. Cuando instalamos el rediseño de procesos en el CPN, como se explica acá, no había gestión de procesos, por lo tanto el esfuerzo para identificar responsables, alcance, objetivos de los procesos fue tremendo y se invirtió mucho tiempo para definir esos alcances. Hoy día tenemos el banco mapeado, tenemos un mapa de procesos, aproximadamente 400 procesos, con todos los responsables definidos de cada uno, con el objetivo y alcance de cada proceso. Entonces, cuando queremos hacer una intervención, sabemos exactamente a quién tiene que participar,
a quienes van a involucrar en estas iniciativas que son transformacionales, ¿sí? Y la herramienta MAPA, a su vez, nos permite para ver la interacción entre los procesos, porque en las instituciones, en la mayoría de las empresas, en particular una financiera, los procesos están sumamente conectados, muy relacionados. Y estas herramientas nos permiten ir gestionando de esa manera. Y eso es lo que hemos ido transmitiendo y aprendiendo. Ciertos conceptos, ¿no es cierto?, como el manejo de los stakeholders, en la definición de los objetivos, el alcance de un proceso, es algo que hemos aprendido de la experiencia de Juan y lo hemos ido incorporando. A su vez, Juan también, ¿cierto?, ha incorporado prácticas a partir de la experiencia nuestra. Entonces, en realidad, el mensaje, el rediseño de proceso es complejo. Es complejo por el alcance que implica. Por algo es un rediseño, no una mejora continua. Esa complejidad se reduce en un buen porcentaje cuando la empresa tiene instalada la gestión por proceso, como hablaba yo, de la responsabilidad, objetivo y alcance de los procesos. ¿Y de qué manera estos procesos cubren de mejor manera el negocio, las estrategias del negocio, ¿sí? Entonces, por eso yo quería más que nada agradecer y además de invitarlos a todos ustedes si alguna vez quieren ver en más detalle lo que hemos hecho nosotros, que ha sido un aprendizaje complejo. Y lejos la complejidad más grande ha sido instalar la responsabilidad, ¿eh?, de un proceso que atraviesa una organización por distintas unidades organizacionales. Banco Estado antes, hasta el 2009 y todavía no tiene una estructura organizacional, pero funcionaba operacionalmente de acuerdo a estructuras organizacionales. Hoy día funciona la organización tal como está. No hemos movido la organización. Lo que movimos fue en la mirada. Y la mirada es por proceso. Y ha generado valor. De hecho, por ejemplo, el proceso hipotecario es un proceso donde estamos mucho más, donde la responsabilidad del Banco Estado es crítica, es clave para el rol social del banco, del país me refiero. Y era uno de los que estaba más en deuda en el mundo de la calidad. Cuando empezamos a gestionar este proceso, hasta el año 2013-12, era el mejor valorado de la banca como proceso, ¿sí? Y obviamente que eso no fue fácil, requirió instalar responsabilidad, objetivo, alcance. Y se tuvieron que hacer efectivamente ejercicios de rediseño para lograr eso. Pero eso no fue gratis, desde el punto de vista de instalar la responsabilidad principalmente, que ahí es donde quiero poner el foco cuando uno quiere hacer gestión de proceso y después a posteriori esos rediseños o mejoramiento continuo. Eso sí requiere el esponsoreo de la alta administración. Entonces, si me apuraran un poco a mí, si alguno de ustedes quiere efectivamente instalar prácticas de gestión de procesos y con eso ir mejorando las capacidades para ir rediseñando los procesos, lo primero es instalar las responsabilidades con procesos, ¿sí?, cuyo alcance se haga cargo efectivamente de la necesidad que se quiere cubrir tanto al cliente como al usuario interno. Procesos de cara al cliente y básicamente procesos de dirección o de soporte cuyo cliente interno es el que tiene que atender las necesidades del cliente. Entonces, básicamente, Juan, más que entrar en detalle, es poner los énfasis de la relevancia que es la gestión de procesos para poder hacer cambios tan drásticos como es drástico y necesario, de acuerdo a la estrategia definida, el rediseño de procesos. Así que eso es un poquito lo que quería compartir. Damos las gracias al señor Carlos Montesino, gerente de gestión de procesos de Banco Estado. Continuando con nuestra presentación del libro Rediseño de Procesos, Innovación orientada a la estrategia de las organizaciones, se dirigirá a ustedes el señor Gerardo Llopi, gerente de procesos de SAESA. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Bien? ¿Sí? Fantástico. ¿Cómo es esto? Bueno, no importa. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Germán por invitarme. Muchas gracias por seguir propiciando este tipo de cosas. Los que estamos del otro lado del conocimiento, los que nos nutrimos de las cosas
que hace Juan, de las cosas que se producen en los ámbitos académicos, agradecemos que existan estas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por eso, gracias a los colegas del Banco Estado también por estar. Y es muy grato hasta veo muchos alumnos, lo cual es algo maravilloso y me encanta, así que muchas gracias a todos los alumnos y al resto de los participantes para venirnos a escuchar un rato. Lo que les preparé hoy son poquitos slides, prometo portarme bien y no hablar demasiado. Traté de reforzarles un poco qué cosas creo que son importantes en el libro. El tema de rediseño realmente es algo súper apasionante y que está siendo muy necesario en las organizaciones. Yo el año pasado le decía a Juan, cuando él me comentó que estaba trabajando en esto, que a medida que las empresas vamos madurando, ¿sí?, en la gestión por procesos, llega un momento donde uno ya quiere algo más fino en calidad, quiere una eficiencia, algo más, y uno se empieza a dar cuenta que con las mejoras, las quick win, ya no alcanza, se necesita algo más. Y yo le decía a Juan, siento que me falta algo, siento que estoy llegando y que no puedo dar todo lo que quisiera dar. Entonces, este libro creo que es una buena respuesta y a los que empiecen a alcanzar ese grado de madurez, esto les va a ser bastante útil, ¿sí? Bueno, algunas recomendaciones. Básicamente este libro, ¿qué es? Un método, ¿sí? Un método, ahí viene, pero este es un método de cómo rediseñar procesos, ¿sí? Y yo ahí les hice un copy-paste de la definición que puso Juan en el libro, pero les agregué esto, la importancia de respetar el método, ¿sí? Entonces, algo que me gustaría reforzar con todos ustedes es respeten el método, sean rigurosos y sean disciplinados, ¿sí? Realmente yo voy a darles algunos pequeños ejemplos, esto funciona, les va a dar muchas satisfacciones, ¿ok? Pero, a ver, si estamos hablando de un rediseño, estamos hablando de un proyecto de cierta magnitud. Y un proyecto de cierta magnitud no es fácil. Van a sufrir muchos dolores de cabezas. Y lo más divertido de esto, Juan explica muy bien cómo él habla de innovación, ¿no? Esa combinación de entender cuál es el problema, ¿sí?, y después buscar la mejor solución. Pero lo divertido de esto es que nunca existe una solución perfecta. Y eso es aplicando rigurosamente el método. Entonces, por eso, primer recomendación, garanticémonos que los resultados son porque somos obedientes, ¿sí?, y que no sea algo fortuito, ¿ok? Y en las empresas modernas ya nos exige no solo ser eficientes, tenemos que ser productivos, ¿no? Juan lo explica también muy bien en el libro, pero el proyecto es igual. El proyecto tiene que ser productivo, ser eficiente, tiene que respetar tiempos, ¿sí? Y el método está diseñado para poder garantizar eso. El libro tiene, yo les diría, dos partes, lo que son las 7 etapas en sí mismo de cómo abordar un rediseño, pero tiene algo que es transversal a todas esas etapas. Juan lo llama las prácticas transversales. Esas prácticas transversales, tómense el tiempo, lean ese capítulo, es muy importante, ¿sí? Es lo que les va a garantizar que las cosas no sean fortuitas, ¿sí?, y que sean productivos y eficientes a lo largo del proyecto. Y algo que no es menor, el tiempo. Va a ser siempre la variable crítica en todo rediseño, ¿sí? Como les decía, hay un proyecto importante, por lo tanto, hay muchas lucas detrás, y cuando hay lucas detrás, los que nos proveen esas lucas para poder nosotros jugar, que quieren resultados, y como los quieren, para ayer, ¿tá? Entonces, mucho cuidado con el manejo del tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden, respeten el método. En todos casos, Juan es una persona muy abierta, si lo quieren mejorar, seguro que en la versión nueva, él va a agregar sus inquietudes, ¿ok? Bueno, una de las cosas que refuerza también este método es que yo les puse una frase, ¿sí?, que me la dijo un profe hace muchos años, ¿sí? El que no sabe a dónde va, seguro no llega a ningún lado,
Y ese es el espíritu cuando Juan les habla de, voy a hacer un rediseño, pero ¿qué foco le quiero dar al proceso? ¿A dónde lo quiero llevar? Si quiero hacer un rediseño del proceso de atención al cliente, ¿qué quiero? ¿Atenderlo más rápido? ¿O quiero dar una solución súper eficiente? ¿Qué es más estratégico para la compañía? ¿O una combinación de las dos cosas? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Juan, esta laminita que está acá, también les hice un copy-paste. Esto es súper importante que lo respeten, ¿sí? El mensaje que les quiero dar, antes de comenzar, tienen que tener claro que todo parte de la estrategia, ¿ok? Bueno, yo les comentaba que el libro tiene dos cosas poderosas, ¿no? Las etapas del método y las prácticas transversales. Y si ven, Juan ahí graficó, en el eje Y puso el esfuerzo, y acá en el tiempo cuáles son las secuencias lógicas de las etapas para desarrollar un rediseño. Y como verán, la parte que Juan le llama investigar, que tiene dos etapas, problema y solución, es bastante más grande que el resto. Y créanme que eso es muy sabio, ¿sí? Yo puse anécdota porque les quiero contar dos anécdotas cortitas para que vean la importancia de esto. Lo que Juan nos está diciendo ahí, señores, el tiempo que invertimos en esas dos etapas es el mejor tiempo invertido. Y obviamente cuando hablo de tiempo es Lucas, ¿no? Porque creo que nadie trabaja gratis. Entonces, ¿sí? Ojo con eso. A ver, un ejemplo, les voy a contar un caso real. Era el 2012, un proyecto de rediseño, no muy grande, pero un proyecto de rediseño con temas de finanzas. Y habíamos determinado analizar los problemas, habíamos llegado a la conclusión que teníamos unos 8 problemas, ¿sí? Bastante importantes, y esos eran los que habían que abordar. La gente se había entusiasmado tanto, los actores de esos procesos dijeron, pero la solución para esto es hacer tal cosa, la solución para esto es hacer tal cosa. Y yo le dije, wow, dije, qué eficiencia, ¿no? Y dije, bueno, pero no estamos respetando el método. ¿Ustedes están seguros que esa es la solución correcta para ese problema? Y les hice esta propuesta. Le digo, bueno, miren, hagamos una cosa, elijan uno al azar, aplicamos lo que dice el método de cómo determinar la mejor solución para ese problema. Si da exactamente lo mismo que ustedes escribieron, yo les doy por aprobado todas y seguimos con el resto de las etapas del método. Bueno, en ese momento aplicamos una técnica que se llama técnica de idealización, entre otras cosas, como menciona Juan en el libro, y lo divertido es que la solución que dio fue totalmente distinta. Y obviamente ellos solo dijeron, ok, apliquemos el método a cada uno de los problemas que detectaron. Y solito, y bueno, y obviamente después siguieron y el proyecto llegó a buen puerto. Segunda anécdota, y quiero hacer mucho énfasis en el tema de investigar. Muchas veces es clave investigar porque cuando lleguen a esa etapa de solución, a lo mejor les va a pasar que van a decir, hasta acá llegó el proyecto, no tiene sentido seguir, ¿sí? Y ese es un aprendizaje muy fuerte que me ha tocado vivir en las empresas. No siempre hay que forzar y seguir. El libro lo explica muy bien, ¿sí? Si las cosas, la relación problema-solución no es la adecuada, no sigan. Cuando a mí me contratan en el 2010 para venir a trabajar acá a mi empresa, yo tenía que hacer dos cosas. Una era hacerme cargo de un proyecto bastante importante, en el cual tenía que aplicar esta metodología, ¿sí? Y el tema de gestión por procesos. Y dedicamos casi 9 meses a problema y solución. Y cuando presentamos a los que decidían el resultado de esas dos etapas, se decidió no hacer nada. ¿Y saben qué? Fue muy sabio. Y recién ahora, hace un mes, se reflotó el tema y creo que ahora sí tenemos las condiciones óptimas para decir, ahora comencemos a diseñar y a implementar. Y esto que les cuento que me tocó vivir fue en el cambio del sistema comercial. Finalmente se decidió no hacerlo, ¿ok? Y creo que
la empresa siguió funcionando, pero ahora sí volvimos a hacer lo que es problemas y solución, y ahora creo que sí vamos a seguir. ¿Ok? Bueno. Una de las claves del método, hay muchas, yo les puse la que creo que para mí es top y es realmente importante. Es el modelamiento visual. Yo les puse ahí unas frases del libro. Lo que Juan nos quiere decir ahí es, si su empresa tiene gestión por proceso, genial, porque seguro ya tiene algún tipo de modelación y va a ser mucho más fácil partir, ¿sí?, ¿sí?, para encarar la metodología. Pero si no tienen nada, el mensaje que les quiero dejar es, al menos hagan esto. Al menos elaboren un mapa, aunque sea básico, con un grado de madurez no tan elevado, hagan algunos flujos, hagan lista de tareas, ¿ok? Porque el solo hecho, y por eso les dejé ese último párrafo, dice, miren, la modelación no es un acto pasivo, sino que incluye el perfeccionamiento del proceso, ¿sí? El solo hecho de hacer esto, ahí van a descubrir un montón de cosas. Y todavía ni empecé a hablar del proyecto, ¿ok? Entonces, la recomendación es, si lo tienen que usarlo. Y si no tienen gestión por procesos, el método igual funciona. Pero mi recomendación es, y en el libro también está bastante claro, apliquen esto. ¿Ok? Bueno, y para cerrar, ahora todos tienen el libro, a leer, aprender, aplicar el método y obviamente dar feedback al actor. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si se puede hacer, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No sé si se puede hacer. ¿Sí? ¿Hay una pregunta, Juan? Adelante. ¿Cómo sabe uno, cómo te das cuenta de que es necesario y es el momento justo para hacer el rediseño? ¿Cuál es la variable de la temperatura del entorno para darte cuenta que hay que rediseñar todo? Porque de alguna manera es botar lo que tenés o de alguna manera rehacerlo. ¿Contesto yo, vos? Ningún problema. Ok. Bueno, lo que pasa es que me voy a entusiasmar y me voy a poner en modo profe. Y no quiero que Germán se enoje conmigo. A ver, un poco lo que ocurre es que vos llega un momento, vos vas a definir lo que se llama la variable crítica de un proceso, ¿sí? Y vos la vas a querer llevar un cierto valor. Vas a decir, estoy acá y quiero llevar mi variable acá. Y vas a empezar a hacer mejoras, cosas, y vas a llegar a un momento que decís, haga lo que haga, esto no alcanza, ¿sí? Cuando te enfrentás a ese tipo de cosas, en cierta manera, hay mucho más, te lo estoy resumiendo, te dice, usted se está enfrentando a otra realidad. Realmente tiene que dar la baraja nuevamente y comenzar a plantearse de vuelta. Pero, como les dije al principio, primero vayan y pregunten a Doña Estrategia, ¿qué esperamos de este proceso? ¿Qué se espera? ¿Cómo tiene que apalancar este proceso a la estrategia? Hagan esas preguntas, y una vez que hacen esas preguntas, muchas veces también, tu pregunta es la pregunta, a ver, porque muchas veces lo que les va a ocurrir es que ustedes creen, también me ha pasado, que están frente a un rediseño y cuando empiezan a hacer esas preguntas a Doña Estrategia, resulta que la brecha no era tan brecha. Entonces, ojo, ¿ok? Mucho cuidado, ¿sí? Por eso es la importancia del método. Igual después, acá el doctor lo va a explicar mejor que yo, ¿no? De nada. Juan, vos, vení acá, te paso. Bien, queremos agradecer al señor Gerardo Llopi, gerente de procesos de SAESA, por su presentación. Y a continuación, en la última parte de este lanzamiento, tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Juan Bravo Carrasco, director académico del Diplomado en Gestión de Procesos y autor del libro Rediseño de Procesos, Innovación Orientada a la Estrategia de las Organizaciones, para dar inicio a su clase magistral sobre este tema. Profesor, usted con la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bien. Lo primero, agradecer que
en este espíritu que mencionaba recién Germán, acerca de promover, de ayudar con el conocimiento, yo siempre me sorprendo la fluidez del apoyo. Así que, en primer lugar, agradecer a la universidad, al Centro de Desarrollo Gerencial, a las personas que han cooperado en lograr esto hoy, reflejado en esta cantidad de asistentes. Naturalmente, agradecer las excelentes presentaciones, ¿cierto?, de mis colegas aquí en la testera. Agradecer a los revisores del libro, agradecer a mi familia, representada ahí por mi hijo Mauricio, ahí al centro, el de camisa blanca. Me soplan ahí. ¿Se escucha mejor ahí? Bien, bien. No es la idea hacer una clase, para eso tienen que tomar el diplomado. Y leer el libro. Yo lo que pretendo es solamente darle algunos tips, algunas ideas que me llamaron especialmente la atención en el camino de construir el libro. Como estas. Por ejemplo, dice ahí, trabajar con método y evitar la iluminación. La iluminación es esto de que a alguien se le ocurre, es lo opuesto, ¿cómo se gestan los proyectos normalmente? Por iluminación. Es decir, alguien recibe una idea desde la energía universal, ¿cierto? Y entonces aparece un proyecto así mágicamente. Yo vengo trabajando de consultor desde hace más de 30 años y muchas veces yo he hecho la siguiente pregunta. He dicho, por favor, muéstreme la carpeta del proyecto. Cuando me han invitado a participar en construir un proyecto. Y yo le digo, quiero saber cómo se gestó el proyecto, porque es vital para poder... adivinen ustedes cuál es la respuesta habitual. No hay. ¿Y cómo se les ocurrió? Porque era necesario resolver un problema y además el gerente dijo que era para ayer. Una receta para hacer las cosas mal. El problema es que esta curva que está acá representa el costo de hacer las cosas mal. Porque si ustedes observan, si uno hace las cosas bien, debería invertir aquí en estas primeras etapas, en investigar, lo que recién destacaba Gerardo, ¿verdad? Y cuando uno investiga, es sorprendente cómo el resto se facilita. Porque esta investigación no es solamente de las soluciones, es una investigación del problema también. Es una investigación profunda de por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Es una investigación de los datos de fondo del problema. Yo he visto casos donde alguien ha hecho un proyecto porque observó que había muchos errores en un proceso. Observó, pero nunca midió. Y entonces los resultados son desastrosos, está resolviendo el problema equivocado. Lo que es interesante de esta curva es que estas etapas del fin del diseño, el implementar, el desplegar, el mantener, son las etapas más caras. Aquí es cuando ya se hizo una tremenda inversión. A diferencia de solo investigar, que lo que estamos empleando son solamente horas de profesionales. Y si estamos hablando de un proyecto como los que quieren hacer en el banco, de un par de millones de dólares, invertir algunas horas de profesionales, obviamente algunas horas, no pocas, unas miles de horas de profesionales, pero no tiene nada que ver con el costo de haber comprado un software ya, por ejemplo. ¿Okay? Así que eso, les recomiendo hacer esa pregunta cuando ustedes les inviten a participar en un proyecto. Y naturalmente, ese muéstrame la carpeta debería haber comenzado allá, ¿no? Por el problema, por la investigación del problema. Ese es uno. Ustedes saben, hay que pensar antes que actuar, ¿cierto? Pero es sorprendente la cantidad de veces que actuamos y después tratamos de pensar y no resulta. No resulta. Enfatizar la investigación previa, lo mismo que hemos hablado todo el rato, y definir el para qué. Y el definir el para qué enlaza con la estrategia. Pero hay un detalle. Nosotros con Gerardo, con Carlos, hemos hablado de la estrategia, pero tampoco sirve de mucho un documento escrito que se escribió solo por cumplir. O sea, cuando hablamos de una estrategia, debe estar muy arraigada en lo que realmente necesita y quiere la organización. O sea, algo que se siga pero
fielmente porque es indispensable y porque fue bien construida. ¿Me explico? Y esa va a ser una buena base entonces para estos para qué, que van a ayudar a ir definiendo un problema, una solución y después desarrollar un proyecto. Dice ahí, no importa comprobar o descartar la hipótesis. El ejemplo que ponía Gerardo recién es muy bueno. Yo he visto muchos casos en los cuales se estudia un proyecto, se estudia un problema y se concluye que es mejor no hacer nada. Y es curioso, cuando esto resulta de un estudio, la gente normalmente no se complica. Yo he visto casos de proyectos de negocios. Ustedes saben, sobra mucho dinero, faltan proyectos, sobran ideas. Pero la gente a veces se queda con la idea nomás, pues dice, quiero poner una masandería. Y hasta ahí llega, y eso es todo el estudio. Sin embargo, si hicieran un buen estudio de lo que hay, de lo que cuesta, de la forma, un estudio de mercado, a lo mejor concluye que es mejor no hacer ese proyecto. Y es curioso, cuando eso sucede, la gente se queda muy tranquila, porque fue basado en hechos concretos. ¿Está bien? Ahora, el problema de esto es que es complejo. Estamos hablando de este par de millones de dólares que exige una metodología, un método claro, exige un trabajo fuerte de muchos profesionales que deben estar bien preparados. Entonces, hacer el esfuerzo de aprender el método, definitivamente. Yo digo, todavía no tenemos la tecnología de Matrix, ¿cierto? Esta de que a uno le pone un tubo en el cerebro y aprende, se mueve un poco así. Y aprende. No está todavía. Lamentablemente, les digo, no está. Tampoco hay pastillas. Y no basta con estar en un curso. Es que esto es bien importante, porque yo hoy día leí en una revista de hoy la cantidad de horas que pasan las personas perdiendo el tiempo en las redes sociales y cómo eso está generando una tremenda improductividad de las empresas. Tremenda. Y en los cursos a veces uno observa que están tomando un tema complejo, pero uno ve que la gente está whatsappeando o algo por el estilo, ¿no? Y entonces, más bien lo que uno observa no son alumnos, lo que observa son sillas vacías. No hay nadie ahí, la persona está ida. No basta con estar, hay que estar de verdad. Y también para leerse el libro. No basta hojearlo, o sea, hay que entender en profundidad. Otro, innovar, porque el rediseño de procesos tiene esa finalidad. Carlos lo expresaba bien recién. Requieren en el banco, sobre la base que ya tienen de gestión de procesos, hacer un cambio mayor, ¿verdad? Y nosotros, en esta curva representa eso. Esta parte más pronunciada, lo que quiere decir es el rediseño. Y esta parte más pausada, lo que quiere decir es la mejora continua. Ambos deben existir. Si no existe la mejora continua, el siguiente paso de rediseño no va a funcionar. El siguiente paso de rediseño, ¿sabe lo que va a pasar? Va a estar en el aire. Porque cualquier solución que uno llegue a implantar, desde el punto de vista de una innovación, la solución se comienza a degradar en ese mismo momento. Entonces, siguiendo a Masaaki Mai, por ejemplo, un maestro del Kaizen, él dice, la mejora continua en realidad no es cambio. La mejora continua en realidad no es mejora. Solo mantiene lo que hay. Y es muy valioso. Lo que vamos a tener son procesos progresivamente más degradados. ¿Me explico? Los descansos corresponden a la mejora continua. Otra, dice, satisfacer la necesidad de todas las partes interesadas, más allá de solo la orientación al cliente. Hasta ahora nosotros hemos escuchado mucho de la orientación al cliente, pero a veces el exceso de orientación al cliente hace que hayan otros actores desconformes. Cuando están disconformes, tampoco va a funcionar la orientación al cliente. Entonces lo que hoy día se plantea,
lo plantean los autores del PMI, en la ISO, es que uno debe elaborar un proyecto considerando las necesidades de todos los grupos de interés. O sea, si el proyecto que están haciendo no cumple con ese rol social, no va a andar. Si para hacer el proyecto una parte de los funcionarios del banco van a tener que sufrir demasiadas horas extendidas, tampoco va a funcionar. O si va a generar desempleo, ¿se fijan? O si al hacer el cambio, esto va a enredar tanto las cosas que no se van a pagar oportunamente los impuestos, por ejemplo. O sea, hay en un grupo siempre hay una cantidad de partes interesadas cuyas necesidades deben ser satisfechas. Por eso se dice más allá de solo la orientación al cliente. La orientación al cliente está bien, pero no puede ser excluyente de las demás partes interesadas. Dice que hay que gestionar el cambio. Desde el gerente que dice, despido al que no use el software que estamos implantando, por ejemplo, hasta un caso tan bien implantado como el CPN de Banco Estado, que es el que comentábamos recientemente. El proyecto CPN fue particularmente interesante porque fue de una inversión muy grande, decenas de millones de dólares, y uno de los pocos proyectos que yo he visto que cumplió los plazos y cumplió el presupuesto, e incluso sobró como el 1% del presupuesto. Porque como se planeó bien, todo fue sucediendo según el plan, e incluso se fueron haciendo algunos ahorros. Fue necesario en ese proyecto mover a más de 1.200 personas, sin ningún drama. Participó hasta el sindicato. Yo me acuerdo en los talleres que yo mismo hice en ese proyecto, participaban los dirigentes sindicales y no hubo mayor inconveniente nunca, porque sus intereses fueron respetados y nada, funcionó, fluyó bien. A mí, años atrás, me pidieron auditar en una empresa la implantación de un proyecto tipo ERP, parecido al SAP. No era el SAP, pero se lo menciono como un ERP muy conocido. Y el directorio de la empresa estaba el presidente del directorio estaba muy consternado porque un proyecto que era para $400.000 ya llevaba gastado sobre $1.200.000. Y él no sabía qué pasaba, y entonces encargó un estudio independiente que me pidieron cooperar. Y fue sorprendente, porque este proyecto de $400.000 originalmente no era de 400.000, era de 600.000. Pero el gerente general dijo, no, tiró una línea roja sobre todos los gastos superfluos. Por ejemplo, los gastos referidos a la gestión del cambio. Se iba a contratar un grupo de psicólogos que se les iba a enseñar el software y ellos iban a hacer la capacitación. Entonces, al mismo tiempo que enseñaban la competencia de algo, iban a estar atentos a la reacción de las personas, a contener, qué sé yo. Pero él estimó que eso no aplicaba, así que, y asimismo eliminó varios otros ítems hasta llegar solamente a $400.000. Y la gestión del cambio que él hizo fue decir literalmente esa frase. Su sensibilidad le llevó a decir, el que no use el software lo echo. Y sensible. Y la gente entonces hizo lo que se llama resistencia pasiva. Cuando él pasaba, todos alababan el software y mostraban lo bien que estaba funcionando. En cuanto él pasaba, se iba, el software misteriosamente empezaba a caerse. La conclusión del estudio es que metodológicamente el proyecto era tan incorrecto que cuando se lo presentamos al presidente del directorio, el presidente del directorio hizo lo que debía hacer, despidió al gerente general y a todo su séquito. Obvio. Y después trataron de arreglar el problema difícilmente, pero lo hicieron. Lo planteo como un extremo allá de hacer las cosas mal y un extremo aquí de hacer las cosas bien. En este caso yo le destino unas 20, 30 páginas al caso CPN, fue un proyecto real, muy bien implantado, para que nos sirva de ejemplo. Entonces está escrito y debo agradecer la disposición del banco para que se puedan comentar estos temas.
No muchas empresas permiten que uno pueda comentar proyectos exitosos con ese nivel de detalle. Así que es muy meritorio. Fue tan interesante el caso que yo fue el caso principal que planteé en mi propia tesis de doctorado. Y incluso, como mi tesis de doctorado fue con la Universidad de Lleida en España, mi director de tesis y otro de los profesores que cooperaron, incluso vinieron a conocer la experiencia del Banco Estado acá a Chile. Y nada, quedaron muy contentos, vieron que era verdad lo que estaba escrito. Sí, que no es menor. En fin, aplicar en el rediseño nuestra propia vida. Actuamos porque así se ha hecho siempre o cada cierto tiempo nos planteamos grandes finalidades. Lo que yo les quiero plantear es un tema un poquito personal. O sea, en el sentido de que esto de hacer grandes proyectos en las empresas, donde hay que pensarse muy bien el para qué, también ocurre a nivel personal. A nivel personal, digamos, de alguien que requiere hacer cambios en su vida, o cuando quiere iniciar un proyecto personal. Yo veo mucha gente que de repente quiere iniciarse como consultor, por ejemplo, y abandonar el trabajo como empleado, ¿cierto?, en una organización. Válido, pero ¿lo está pensando bien o es solo un deseo? O sea, ¿ha hecho las investigaciones que corresponden? ¿Me explico? Entonces, yo observo que muchas veces las personas actuamos como en un conducto regular. Uno, no sé, pues fue al colegio, fue a la universidad, pero a veces no se ha hecho las preguntas de fondo que debemos hacernos para hacer algunos giros tal vez en nuestra vida. Ahí puse una foto, Doc. En fin, esto es muchísimo más lo que se puede decir, pero no les quiero dar más lata a esta hora. Muchas gracias por acompañarme. ¿Damos la opción de algunas preguntas? Bueno. Bien, si hay alguna inquietud, nos hacen la señal. No sé si tenemos opción, Fernando, de acercar algún micrófono para alguien que quiera plantear alguna pregunta. Perfecto. Nos hacen la señal para acercar el micrófono inalámbrico hasta sus asientos. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta que quieran formular en este instante? Quedó todo claro. Quedó todo muy claro. Bueno, Bien. Bueno, agradecemos nuevamente entonces. Sí, Ahí. tenemos. Perfecto. Vamos a acercar el micrófono. Vamos a solicitarle a Rodrigo, nuestro fotógrafo, que nos colabore. Muchas gracias. Escuchamos. ¿Aló? Al señor de Banco Estado. Cuando dice que los procesos se fueron realizando y se empezaron a realizar las mejoras, Sí. pero no hubo ningún cambio estructural, que entendí eso. Entonces, cuando se empieza a hacer un proceso, uno no esquematiza lo que está funcionando mal, sino que esquematiza y dice esto como lo quiero y lo mejora. Y a la medida que lo va mejorando y con todos los vínculos que tiene, ¿cómo es que se da que no produce cambio? Tengo esa inquietud. Sí, buena pregunta. Y aprovecho un apéndice más. Sí. Que ¿cómo redunda esto frente a los que ponen las lucas? Cuando dicen, claro, vamos a generar un tremendo proceso y la expectativa de ellos finalmente es que se transforme en beneficio económico. Sí. Entonces, ¿qué tan cerca está esto de esa otra expectativa? Vale. Buena pregunta. De hecho, uno de los a propósito de la gestión del cambio. Entonces, tu pregunta tiene mucho que ver con la gestión del cambio cuando uno quiere instalar una cultura de la gestión de procesos, que es transversal a la organización. Y parte por tener cuidado justamente con no generar amenazas. En general, en la organización hacer cambios en la estructura organizacional a priori es una amenaza. De partida, la organización responde a una necesidad, ¿cierto? Uno no debiera plantear una organización a priori antes de saber cuál es el objetivo estratégico de una organización cualquiera.
Pero cuando ya la organización está dada, especialmente en instituciones que tienen una cultura antigua como la que tenía Banco Estado, la gestión del cambio es tan relevante que uno no puede plantear como solución un cambio organizacional sin antes mirar el proceso como necesidad inicial. Y de hecho la principal complejidad fue cuando uno define el responsable de proceso, ya sea para gestionarlo en su mejoramiento continuo o para sponsorear un proyecto de rediseño, era que él es responsable de todas las etapas del proceso independiente de si dependían de su propia organización, de su propia área de dependencia. Ese fue el principal desafío y eso se logra básicamente con el sponsoreo de la alta administración. ¿Ya? Primero, o sea, efectivamente, puede que no haya habido cambios organizacionales, pero son producto de la gestión de los procesos y no a priori, ¿se entiende? Como gran primer input. Y aún así los cambios han sido menores, o sea, efectivamente no hay cambios que es producto de la gestión de procesos, excepto, por supuesto, el de instalar la gerencia de gestión de procesos. Pero es porque es una capacidad funcional, ¿sí? Es una capacidad funcional que se requiere. Y los cambios organizacionales que han habido, básicamente han habido a apalancar esa misma necesidad, porque en el banco, por ejemplo, la gestión de procesos y en cualquier proyecto que se instala, nos fijamos en 3 variables. En optimizar la calidad, que es lo que le comentaba, que fue el primer gran salto que dimos. El segundo fue gestionar el riesgo operacional, que en una institución financiera es clave, ¿no es cierto? Cuidamos el capital que los propios clientes colocan a la responsabilidad del banco. Y hoy día estamos embarcados en gestionar la variable de eficiencia. Entonces tenemos las 3 variables: calidad, riesgo operacional y eficiencia. Y lo que sí la organización ha necesitado es ir desarrollando esas capacidades funcionales dentro de la organización. Y de hecho se genera una gerencia de riesgo, una gerencia de calidad, ¿cierto? Y ahora estamos desarrollando una capacidad para gestionar la eficiencia. Pero han sido para apalancar y fortalecer estas variables dentro de la gestión de los procesos. ¿Se entiende? Entonces, en estricto rigor no es así. Y la otro tema era... Sí, buena pregunta. Sí, lo que pasa es que en general, el rediseño de procesos basado en la gestión de procesos se basa siempre en una necesidad, ¿cierto? Está conectado con la pregunta que se había hecho anteriormente: ¿por qué habríamos de instalar la gestión de procesos? ¿Por qué habríamos de rediseñar un proceso? Es que desde el punto de vista de la estrategia de los objetivos reales, como dice Juan, no de los documentos que se hace por cumplir, tengo un documento que dice la estrategia, pero si esta realmente responde a los objetivos de la empresa, de la institución, de ahí aparecen naturalmente los procesos que mejor resuelven esa necesidad. Y en el caso de Banco Estado, una de las grandes palancas que nos llevó a instalar la gestión de procesos fue la contingencia. La contingencia, me explico. Nosotros teníamos, por ejemplo, un proceso que era el consumo, que es uno de los grandes procesos de los bancos, ¿no es cierto? La venta de consumo. Y teníamos un aplicativo que era el que hacía la evaluación comercial la evaluación de riesgo de los clientes, que es un aplicativo automático. Uno ingresa las variables, ¿cierto?, de ingreso, los plazos, las tasas, y calculaba la capacidad de endeudamiento de los clientes. De hecho, todo lo calcula. Bueno, por aquella época, en 2009, 2010, ese aplicativo falló. Al fallar ese aplicativo, la cadena de procesos, que todavía no la teníamos identificada, ¿sí?, dejó de operar. O sea, dejamos de entregar crédito. Imagínate lo que significa en un banco dejar de entregar crédito. Entonces la alta administración dice: señores, necesito el responsable de esta situación. Entonces aparecieron, como, sin mentirte, 8 personas distintas, ¿sí? Apareció el gerente de riesgo, el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de venta, el gerente de finanzas, porque no estaba claro quién era el responsable del proceso global. Y entonces nace la necesidad de rediseñar ese proceso, pero antes de eso hubo que identificar, bueno, a quién le dejamos puesta la mirada integral, independiente de si todas las etapas de este proceso dependían de su organización. Y fue lo primero que hicimos. Entonces, hubo una necesidad puntual, grave, que te obliga a instalar ciertas capacidades como esta. Pero hay otras necesidades puntuales, no graves, pero sí importantes cuando tú defines la estrategia y quieres llegar a un lugar. Lo ideal es hacerlo desde ahí, no desde la contingencia, ¿sí? Y ahí aprendimos rápidamente que este no es una herramienta para la contingencia, que obviamente que no sirvió para eso. Y por eso seguimos desarrollándola como práctica cultural, la gestión de procesos y el rediseño de procesos. De lo contrario, hemos seguido haciéndolo solo para contingencias. ¿Se entiende? Entonces, la alta administración financia porque claramente ve un beneficio, en este caso particular del ejemplo que les puse del consumo, que era poder seguir vendiendo, que es un factor clave en los ingresos de cualquier banco. Pero si yo quiero a por futuro masificar
por ejemplo, cuando diseñamos la cuenta RUT, el objetivo era colocar un instrumento financiero en cualquier chileno. Eso requería un cambio de rediseño en los procesos drástico y de alto nivel, con mucho financiamiento. Y eso ahí estamos hablando de rediseño, pero porque ya estaba pensado el objetivo, incluso independiente del costo que el producto solo implicaba. Era un costo negativo, digamos, o sea, tenía ingreso negativo, pero en el marco general de rentabilidad del banco da positivo. Son decisiones estratégicas las que te llevan a rediseñar, o en el caso nuestro, a instalar la cultura, que le llamamos nosotros la cultura, ¿no?, de gestión de procesos, y por lo tanto están dispuestos a financiarla. Y de hecho, quería complementar, Juan, en la primera etapa donde tú dices que invertir mucho, ¿no? Nosotros usamos un concepto en las dos primeras etapas, la de buscar soluciones. Nosotros usamos un concepto de anteproyecto. O sea, nosotros antes de embarcarnos en un rediseño en las etapas de ejecución, definimos anteproyectos. Entonces, en realidad la apuesta no es tan alta cuando tú inviertes en 3 meses en un equipo, ¿cierto?, a investigar y a generar un modelo de solución. Y además a definir cuál es el caso de negocio que hay detrás de ese modelo de solución. Y ahí viene la segunda instancia de si se aprueba o no se aprueba la continuidad de ese proyecto. Entonces, son varias instancias que te responden lo que tú dices. O sea, no es pongo las lucas porque sí, pongo un poco de lucas, ¿sí?, para generar un anteproyecto que se hace cargo de las 2 primeras etapas que se mencionan en el libro, y de ahí toma la siguiente decisión. ¿Se entiende? Muy bien, queremos agradecer la respuesta de Carlos Montesino. Entendíamos que era la única pregunta que teníamos en el auditorio, así es que agradecemos, por cierto, a quien la formuló. Agradecemos nuevamente al profesor Juan Bravo Carrasco, quien ha realizado la presentación de este libro, Rediseño de Procesos, Innovación Orientada a la Estrategia de las Organizaciones. Le brindamos un cariñoso aplauso a nuestro profesor. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, también de quienes realizaron las presentaciones, y están ahora cordialmente invitados a un café que se ofrecerá en el foyer del patio Tecnoaulas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, Víctor. Muchas gracias. No es cóctel, es café nomás, así que no. Muchas gracias. Encantado. Solo un comentario que quería agradecer. Sí. Usted me hace bien